Número 1. Lencas. Los lencas son un pueblo indígena del actual suroeste de Honduras y el este del Salvador en Centroamérica. Históricamente hablaban varios dialectos de las lenguas lencas, como el chilanga, el putún, potón y el cotic, pero hoy en día son mayoritariamente hablantes nativos de español. En Honduras, los lencas son el grupo tribal más numeroso, con una población estimada de más de 450.000 habitantes. Desde tiempos preeuropeos los lencas ocuparon varias áreas de lo que hoy se conoce como Honduras y El Salvador. El sitio arqueológico salvadoreño de Quelepa, que estuvo habitado desde el período preclásico hasta principios del período posclásico temprano, se considera un sitio que fue habitado y gobernado por los lencas. Otro centro importante de los lencas es el asentamiento de Yarumela en el centro de Honduras en el valle de Comayagua, que fue una ciudad activa en los períodos preclásico tardío y clásico temprano. Los arqueólogos llegan a creer que fue un centro comercial muy importante para esta cultura. Si bien existen problemas políticos persistentes en la Centroamérica contemporánea sobre la soberanía tribal, los derechos territoriales y la identidad, los lencas han conservado muchas de sus costumbres preeuropeas sobre el uso de la tierra, según las leyes internacionales. Si bien su lengua tribal está casi extinta y su cultura ha cambiado de otras maneras a lo largo de los siglos debido a la influencia española, los lencas aún conservan algunas costumbres y se identifican como pueblo tribal. Existen programas y diccionarios para ayudar a revitalizar la lengua y la cultura lenca. Además, los lencas aún consumen alimentos tradicionales como el atol chuco, pasta de maíz negro de aspecto morado, tamales pisques, miel de jocote, miel de mango, panal de abeja, cuzuco, armadillo, garrobo, iguana de piedra, chacalines, camarón de río, punches, cangrejo de río, etc. Las comunidades lencas modernas se centran en el sistema de cultivo de milpa. Los hombres lencas se dedican a la agricultura, incluyendo el cultivo de café, cacao, tabaco, variedades de plátano y calabaza. Otros cultivos principales son el maíz, el trigo, el frijol, la calabaza, la caña de azúcar y el chile. En El Salvador también se cultiva maní. Dentro de sus comunidades, los lencas tradicionalmente esperan que todos los miembros participen en las labores comunales. Si bien ha habido una creciente aceptación nacional de los ritos y la cultura tribales, tanto en Honduras como en El Salvador, los lencas continúan luchando en ambas naciones por los ritos de soberanía territorial tribal, las costumbres y el uso de la tierra. A mediados de la década de 1990, los líderes tribales formaron grupos políticos para presentar peticiones al gobierno sobre cuestiones de propiedad de la tierra y ritos tribales. Debido a los problemas de tierra sin resolver y a las enmiendas constitucionales en estos países que favorecen la propiedad de la tierra por parte de grandes inversionistas y agroindustriales, la cantidad de tierra disponible para los pueblos tribales ha disminuido. Muchos hombres lencas han tenido que buscar empleo en ciudades vecinas. Muchas comunidades lencas aún conservan su territorio comunal. Dedican la mayor parte de sus cultivos a productos básicos para la exportación a mercados extranjeros. La mayoría de los lencas aún emplean prácticas agrícolas tradicionales en sus propios cultivos, así como en los cultivos para inversionistas. El pueblo Miskito es un pueblo indígena de Centroamérica. Su territorio se extiende desde Cabo Camarón, Honduras, hasta el Río Grande de Matagalpa, Nicaragua, a lo largo de la costa de Mosquitos, en el Caribe occidental. Su población se estimó en 2024 en 535.225 habitantes, de los cuales 456.000 vivían en Nicaragua. El pueblo Miskito habla el idioma miskito y el criollo miskito costero. La mayoría también habla otros idiomas, como español, inglés y alemán. El español es el idioma de la educación y el gobierno, pero algunas familias educan a sus hijos en inglés, alemán o miskito. El criollo miskito costero, una lengua criolla de base inglesa, surgió a través del contacto frecuente con los británicos para el comercio, ya que predominaron a lo largo de esta costa desde el siglo XVII hasta el XIX. Muchos miskitos son cristianos. Un acuerdo de paz de 1987 les otorgó derechos territoriales sobre sus tierras tradicionales. Sin embargo, a pesar de las importantes luchas políticas a lo largo de su historia, hoy los miskitos enfrentan violaciones de derechos humanos por disputas sobre derechos territoriales, como lo reconoce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La mayoría de los miskitos hablan su lengua materna, el miskito. El miskito forma parte de la familia lingüística Misumalpan. Algunas aldeas también hablan sumu, una lengua estrechamente relacionada dentro de estos grupos étnicos. Además, muchos miskitos han adoptado figuras retóricas del inglés y el español, en gran medida como resultado del aumento del bilingüismo. Las zonas caribeñas de Jamaica, Belice, San Andrés y Providencia, Colombia,
Comparten características lingüísticas con la población de la costa misquita, probablemente derivadas de la mezcla de lenguas nativas, africanas y coloniales. Su arte culinario se ve reflejado todavía en la siembra y la caza de animales hasta la pesca. Se manifiesta en una amplia variedad de ingredientes, como plátano, yuca, plátano, frijoles, arroz y maíz. Además, su rica tradición gastronómica se hace patente en las imprescindibles bebidas típicas que nunca faltan en sus celebraciones culturales locales. Los garífunas o garinagu son un grupo étnico descendiente de africanos y pueblos originarios caribes y arahuacos de varias regiones del Caribe, que principalmente reside en Honduras, Belice y Guatemala, donde hoy su cultura es muy celebrada. También se les conoce como garinagu, indios negros, caribes negros o Black Caribs. Se estima que son más de 600.000 los residentes en Honduras, Belice, Nicaragua y Guatemala. El término garífuna se refiere al individuo y a su idioma, mientras que garinagu es el término usado para la colectividad de personas, siendo un pueblo establecido después de la llegada de Colón al Nuevo Mundo. Había pequeñas tribus indígenas en distintas islas del Caribe como San Vicente entre otras. Este pueblo se mezcló con los esclavos africanos fugados de los barcos negreros de los ingleses y fueron trasladados a las costas del Caribe centroamericano por los mismos esclavistas a las costas de Honduras. En cuanto a lo más destacado de la cultura musical garífuna, esta comunidad afrocaribeña gusta los ritmos enérgicos y cautivadores del tambor y su ritmo. Los garífuna participan en unos peculiares y relativamente competitivos concursos de baile chumba y ungu en los que la mayoría del movimiento gira en torno a una rotación circular de la cadera. Los garífunas también disfrutan de su gastronomía tradicional. Sus platos típicos comúnmente cuentan con plátanos verdes, como la machuca, que combina la fruta en forma de puré con leche de coco, pescado frito, y el daraza, una versión garífuna del tamal, que aprovecha la versatilidad de la fruta para lograr un sabor dulce o amargo. Sin embargo, es el hereba, pan de yuca, el alimento básico de la dieta garífuna y se sirve como acompañamiento de la mayoría de las comidas. La gastronomía garífuna se caracteriza por utilizar el coco, la yuca, el plátano y los mariscos dentro de sus preparaciones. Sus ricos platillos reflejan los sabores caribeños que aprendieron a preparar sus ancestros y que aún mantienen viva su lengua, sus costumbres y tradiciones, tales como sus bailes, la música, su religión, ceremonias, bebidas y comidas. Pueblo Chorti, también conocido como Maya Chorti o Chorti, es uno de los pueblos indígenas mayas que residen principalmente en comunidades y pueblos del noreste de Guatemala, el noroeste de Honduras y el norte de El Salvador. Su lengua indígena, también conocida como Chorti, es una supervivencia del maya clásico, el idioma de las inscripciones en Copán, cita requerida. Es la primera lengua de aproximadamente 15.000 personas, aunque la mayoría de los hablantes actuales de Chorti también son bilingües en español. La zona Chorti, cuyo centro cultural era Copán, fue la sede de la antigua civilización maya. El pueblo Chorti de Honduras es conocido por su primer gobernante, Yax Uk-Mo, pronunciado Yash Kuk-Mo, quien fue el fundador y primer rey de la dinastía que gobernó la ciudad maya de Copán, también conocida como Oxhuitic, durante casi 400 años. Conocido formalmente por su nombre real, Kinich Yax Uk-Mo, reinó durante 11 años, del 426 al 437 después de Cristo. Su nombre se traduce como primer guacamayo quetzal radiante, o guacamayo verde de ojos de sol, o incluso sol en la boca del quetzal. Los Che-Orti pertenecen a los mayas meridionales y están estrechamente emparentados con los mayas de Yucatán, Belice y el norte de Guatemala. También guardan cierta relación con los choles, mayas que actualmente habitan en Chiapas. Entre los aspectos religiosos centrales de los chortís destacan rituales como el padrineo del agua y los siquines. Los siquines son rituales festivos que establecen vínculos entre vivos y antepasados por medio de rezos, ofrendas, ceremonias, comensalismo y quema de copal. De esta forma, su gastronomía es otro aspecto que vale la pena resaltar por su variedad de sabores, ingredientes y hasta propiedades curativas y beneficiosas para la salud. La cultura chortí está profundamente arraigada a la conexión con la naturaleza. Por esta razón su gastronomía se basa en flores, plantas comestibles y granos básicos como el maíz, el cual ocupaba un lugar importante en su dieta y ofrece una variedad de recetas como el pozol, atole, chilate y muchos más. A pesar de su valiosa herencia, los chortí se han enfrentado a obstáculos, incluida la pérdida de tierras y la limitación de recursos, a menudo influenciados por la modernización. Sin embargo, la determinación de estas comunidades brilla en su esfuerzo incansable por preservar y revivir su cultura, idioma y tradiciones.
Es esta pasión la que nos lleva a compartir contigo los sabores auténticos y las comidas típicas de su cultura, un llamado a apreciar y disfrutar de su legado culinario. Los Tolupanes es un pueblo indígena localizado en la República de Honduras. Se les conoce también como xicaques y hablan diversas lenguas como el xicaque tol. El término xicaque fue utilizado por los colonizadores para referirse a los diferentes grupos rebeldes de Tegucigalpa y en los últimos tiempos para la población xicaque tol de El Palmar Buenavista Santa Bárbara. Hacia fines de la época prehispánica se extendieron por la costa atlántica, la bahía de Honduras, desde el río Ulúa a Puerto Castilla, cerca de la actual ciudad de Trujillo y tierra adentro hasta el río Sulaco. Pero en el año de 1609 los tolupanes se asentaron en el área de los ríos Guayape y Guayambre, en departamento de Olancho. También conocidos como tolupanes y tolupam. Los caracoles o jut se encuentran en los ríos o riachuelos, es una comida típica del pueblo tolpan. Estos se hacen en sopa o también se hacen revueltos con huevo friéndolos al mismo tiempo el huevo con los caracoles. Preparacion. Pelar los elotes y sacar la tusa para envolver la masa cuando ya esté preparada. La sociedad Pech es una etnia de que ha habitado el territorio de la actual Honduras. Se cree que provienen de América del Sur con un origen chibcha, emigraron desde Colombia y llegaron hasta Honduras. Las cifras de su población oscilan entre los 2.079 a 7.200 habitantes. Habitan los departamentos de Gracias a Dios, Olancho y Colón. Desarrollaron la agricultura y la ganadería, se alimentan de animales domésticos, vegetales, cultivan yuca, frijoles y maíz. Han desarrollado comidas a base de arroz, frijoles, también bebidas alimenticias y embriagantes a base de fermentación de frutos. Ambiente. Los Pech se dedican a la agricultura, maíz, frijoles, café, yuca, plátano. El cultivo de tradición es el café, pero no usaban ninguna técnica ni les daban mantenimiento a las fincas. La comunidad vendía su café de manera tradicional al intermediario local. Pueblo Tahuaca, cultural y lingüísticamente, es un subgrupo perteneciente a la familia Misumalpa, Sumo, Misquitu y Matagalpa, de origen macro-chibcha, quienes antiguamente llegaron del sur del continente americano. Tierra adentro de Mosquitia viven los tahuacas. La mayoría de ellos hacían casas de paja y residen en San Buenaventura, ubicada en la margen derecha del Patuca, viniendo río arriba desde Huampusirpe y en la desembocadura del río Huampú. La única vía de comunicación de esta comunidad es el río Patuca. En la parte de Honduras, existen alrededor de 6.000 tahuacas, aunque es imposible precisar un número exacto, pues desde 1974 no se han efectuado censos poblacionales sobre las comunidades indígenas del país. Los datos que se presentan son aproximados. En total, estimamos que su número, los de Nicaragua y Honduras juntos, es de 14.000 habitantes, aproximadamente. Sin embargo, las 7 comunidades que constituyen este grupo en Honduras, Krausirpe, Krautara, Dimiquian, Yapúa, Camacasna, Huasparasni y Santa Marta, albergan 704 personas. Su alimentación básica la componen comidas y bebidas propias de la zona, como ser el huobul, bebida preparada a base de guineos verdes y agua, además de la chicha de maíz y de arroz. Entre sus comidas está el huaspul, harapo de sopa, y una muestra de su influencia misquita es el huabul, una de las bebidas más tomadas por los tahuacas. El huabul es una bebida elaborada de puré de plátano maduro disuelto en agua o leche y puesto a hervir. Además de estas se elaboran vinos de varias especies de palmas y de caña de azúcar. Del arroz y del maíz preparan bebidas embriagantes como la chicha, de la palma llamada supa consumen el fruto cocido y el tronco les sirve para construir arcos y flechas. Igual que los misquitos, consumen contrario a los misquitos, en menor medida, ajo, cebolla, café y tés de varias hierbas. Otra forma de identidad son sus instrumentos musicales: bará, flauta, cibayan, maraca, durum, tambor, el cuauntac, cascarón de tortuga, y el lunqui, arco o caramba. Los nahuas son un grupo de pueblos nativos de Mesoamérica, al que pertenecen los mexicas y otros pueblos antiguos de la náhuatl que tienen en común la lengua náhuatl y el náhuatl, actualmente hablado en México y El Salvador, pero en tiempos históricos también en zonas de Honduras, Nicaragua, Guatemala y Costa Rica. El término mexicano es su autodenominación anterior a la independencia de México, así como mexicanero, en el estado de Durango. Su nexo principal es su idioma, el náhuatl o mexicano, en el sur de Mesoamérica, además de grandes similitudes en su religión y cosmovisión. Algunos de los platillos representativos son el atole agrio, atole de chícharos, atole de masa martajada, pescados asados, pescados de guapate, pollo cimarrón en mole de olla, entre otros.
Los isleños o negros de habla inglesa de Honduras son un grupo étnico-cultural afrodescendiente que habita principalmente en el departamento de Islas de la Bahía, Roatán, Guanaja, Utila, y la costa atlántica, Cortés, Atlántida. Descendientes de esclavos traídos por británicos y colonos angloparlantes, conservan el inglés criollo, el protestantismo y costumbres caribeñas, diferenciándose de los garífunas. Características principales. Origen. Raíces en esclavos traídos a las islas por británicos, fines del 18 a 19, y, posteriormente, inmigrantes de Jamaica, Islas Caimán y Trinidad. Idioma. Hablan inglés criollo, Creole, como lengua materna, con variaciones según la isla, además de inglés estándar y español. Ubicación. Concentrados en Islas de la Bahía, Roatán, Guanaja, Utila, con enclaves en la costa norte como Puerto Cortés, Tela y La Ceiba. Cultura y religión. Tradición protestante, anglicanos, bautistas, metodistas, lo que influyó en la preservación de su lengua y cultura anglosajona. Economía. Tradicionalmente pescadores, marineros y trabajadores del sector turístico. Identidad. Se les conoce también como creoles, caracoles o negros ingleses, diferenciándose de la cultura hispanohablante del resto de Honduras. Su historia se caracteriza por la supervivencia cultural a pesar de la influencia española y el posterior proceso de aculturación, manteniendo una identidad anglo-caribeña dentro del contexto hondureño. En cuanto a la comida típica de las Islas de la Bahía, podemos decir que es exquisita. Sus tradicionales y deliciosos platillos hechos a base de mariscos, carnes y todo tipo de vegetales y frutas son recetas que se han venido transmitiendo de generación en generación. En esta zona del país los ingredientes comunes son los mariscos y el maíz, los que junto con otros ingredientes logran un exquisito sabor caribeño, con una marcada influencia africana, española y criolla.